Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, Levántate ahora, disfrázate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, que allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y turrones y una botija de miel, y ve a él, que te declare lo que ha de ser de este mozo. Y la mujer de Jeroboam hízolo así, y levantóse y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y no podía ya ver a Ahías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo, Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Empero yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros, y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, que en entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque sólo él de los de Jeroboam entrará en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día, ¿y qué si ahora? Y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Y enterráronlo y endechólo todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, que él había hablado por mano de su siervo Ahías profeta. Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Ammonita. Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojáronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron altos, estatuas y bosques, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalem, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevóse también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de metal, y diólos en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová,
los de la guardia los llevaban, y poníanlos después en la cámara de los de la guardia. Lo demás de los hechos de Roboam, y todas las cosas que hizo, ¿no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Comentario de Matthew Henry. Primero Reyes capítulo 14, versos 1 a 6. En ese momento, cuando Jeroboam hizo mal, su hijo enfermó. Cuando la enfermedad llega a nuestras familias, debemos preguntar si puede que no haya algún pecado en particular albergado en nuestras casas, que se envía la aflicción para convencernos de, y nos reclamamos desde. Había sido más piadoso si hubiera deseado saber por lo cual Dios contendió con él. Había pedido oraciones del profeta, y arrojará sus ídolos de él. Pero la mayoría de la gente prefiere ser informados de su fortuna, que sus fallos o con su deber. Él envió a Ahías, porque le había dicho que debía ser rey. Los que por el pecado descalifica a sí mismos para la comodidad, sin embargo, esperan que sus ministros, porque son hombres de bien, deben hablar de paz y de consuelo para ellos, mucho mal a sí mismos y a sus ministros. Él envió a su esposa en el disfraz, que el profeta solo podría responder a su pregunta relativa a su hijo. Así que algunas personas se limitan a sus ministros para suavizar las cosas, y la atención no por tener todo el consejo de Dios dado a conocer, para que no se profetiza nada bueno acerca de ellos, pero el mal. Pero ella lo sabrá, a la primera palabra, lo que tiene que confiará. Las noticias de una parte con los hipócritas estarán revelación dura. Dios juzgará a los hombres de acuerdo a lo que son, no por lo que parecen ser, versos 7 a 20. Si mantenemos una cuenta de las misericordias de Dios para nosotros o no. Lo hace, y Él los puso en orden antes de nosotros, si somos ingratos, a nuestra mayor confusión. Ahías predice la muerte rápida del niño entonces enfermo, en la misericordia con él. Solo en la casa de Jeroboam tenía cariño a la verdadera adoración de Dios, y no le gustaba la adoración de los becerros. Para mostrar el poder y la soberanía de su gracia, Dios salva a algunos de los peores familias, en los que hay alguna cosa buena hacia el Señor, Dios de Israel. Los justos se retiran del mal para venir en este mundo. Por el bien de venir en un mundo mejor. A menudo es una mala señal para una familia, cuando el mejor en él están enterrados fuera de él. Sin embargo, su muerte nunca puede ser una pérdida para ellos mismos. Fue un regalo de la aflicción a la familia y el reino, por el cual tanto debería haber sido instruido. Dios también dice a los juicios que habían de venir sobre el pueblo de Israel, para conformar a la Jeroboam culto establecida. Después de salir de la casa de David, el gobierno nunca siguió de largo en una familia. Pero socavó y destruyó otra. Las familias y los reinos son arruinados por el pecado. Si los grandes hombres lo hacen con maldad, que atraen a muchos otros, tanto en la culpa y el castigo. La condena de los que será más grave, que debe responder, no solo por sus propios pecados, sino por los pecados que otros han sido arrastrados a, y se mantienen en, por ellos. Versos 21 a 31. Aquí se dice nada bueno de Roboam, y mucho, dijo, en detrimento de sus súbditos. La abundante de los peores crímenes. De los peores de los paganos, de Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido para su templo y su culto, muestra que nada puede reparar los corazones de los hombres caídos, pero la gracia santificadora del Espíritu Santo. En esto solo podemos depender, para esto vamos a diario pedimos, en nombre de nosotros y alrededor de nosotros. El esplendor de su templo, la pompa de su sacerdocio, y todas las ventajas con las que contó con la asistencia de su religión, no podía prevalecer para mantenerlos cerca de ella. Nada menos que el derramamiento del Espíritu mantendrá a Israel de Dios en su lealtad a Él. Sin expone, empobrece y debilita cualquier pueblo. Sisac, rey de Egipto, se acercó y tomó los tesoros. El pecado hace ha oscurecido el oro, cambia el oro finísimo, y lo convierte en latón. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.